Muy buenas tardes a todos, Dios los bendiga. Bienvenidos a un viernes más de bendición, en el cual estaremos dando la palabra del Señor en este tiempo de Pascuas. Así que es un tiempo de reflexiones, es un tiempo en el cual debemos recordar la resurrección de Cristo. En el Antiguo Testamento fue la liberación del pueblo de Dios, de Egipto. Y nosotros recordamos la muerte de Jesús, porque nos trae libertad. Como el Señor libertó a su pueblo en el Antiguo Testamento, a través de Jesucristo, nosotros recibimos la libertad. Recibimos la libertad de la esclavitud al mundo y al reino de las tinieblas. Recibimos la vida eterna. Podemos entrar al reino de Dios. Ya no somos más esclavos de este mundo, ya nos pertenecemos más al reino de las tinieblas. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, recibimos la libertad, porque Jesús en la cruz del Calvario derramó de su sangre por cada uno de nosotros. Porque a través de su sangre el Señor nos puede ver sin pecado y podemos acceder a la presencia del Señor. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. A través de Cristo tenemos acceso al Padre. Eso es lo que debemos recordar. La muerte y la crucifixión de Jesús y la resurrección de Cristo. La obra redentora de la cruz, que nos da libertad. Nos da libertad. Esa obra maravillosa de amor nos da libertad. En el mundo vemos todo lo contrario. Para obtener libertad siempre viene a través de la lucha, a través de la pelea, de la contienda. Sin embargo, Jesús, con amor y dando su vida por cada uno de nosotros, nos trajo libertad. Es un tiempo en el cual debemos recordar la obra de la cruz en nuestra vida. ¿Qué hizo el Señor? Y a través en el Antiguo Testamento, a través de la muerte de ese cordero, y pintaban el lintel para que la muerte pasara y todos aquellos que eran hijos de Dios, que pertenecían a su reino, no pasara la muerte y matara al primogénito. A través de la sangre, de ese pacto de sangre, el Señor les dio libertad y sacó a su pueblo al desierto. Y hoy justamente vamos a hablar de esto, el desierto. ¿Es necesario que entremos en un desierto? Es necesario. Es ahí donde el Señor se manifiesta. El Señor se manifiesta cuando entramos en el desierto, cuando empezamos a tener necesidades, es cuando el Señor se manifiesta con su presencia. Y hoy vamos a ver, porque las Pascuas para el pueblo de Israel, las Pascuas para este pueblo, para el pueblo judío y para el pueblo de los gentiles, que es a través de Cristo. El pueblo de Israel tuvo que entrar en un desierto. ¿Cuál es el desierto que debemos atravesar nosotros? ¿Cuál es el desierto que debemos pasar nosotros? Porque el Señor deja reflejado en su palabra, ¿sí? Deja reflejado en su palabra que el pueblo de Israel pasó por un desierto. ¿Y para qué el Señor nos deja reflejado a través de su palabra todos los acontecimientos del pueblo de Israel? Es algo en lo cual vamos a estar hablando hoy. ¿Por qué el Señor nos muestra todo lo que pasó el pueblo de Israel en el desierto? ¿No será que también lo estamos pasando nosotros o lo hemos pasado? ¿O esa circunstancia, o estamos todavía en el desierto? Hoy vamos a hablar de eso. Hoy el Señor va a traer luz a tu vida. Hoy el Señor te va a hablar
a través del Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer? Pedirle al Espíritu Santo que esté en medio de nosotros, trayéndonos revelación, dándonos luz, iluminando nuestros caminos, dándonos entendimiento de la palabra. Esta charla, como todos los viernes, va a estar grabada y la vamos a subir al canal de YouTube, Pablo Madarieta, para que la puedas tener también y la puedas ver cuando lo necesites o cuando quieras. Y la puedas compartir también con otras personas para que puedan recibir también la bendición, puedan tener libertad en sus vidas. Así que la vamos a subir, los chicos la van a subir a YouTube, a Spotify, para que la puedas escuchar también. Hoy vamos a estar hablando de la libertad. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este hermoso día, por este nuevo viernes de bendición, en el cual estaremos hablando de tu palabra, Señor, en el cual tu Espíritu Santo nos estará trayendo luz. Dios de gloria, en el nombre de Jesús, ponemos todo en tus manos, esta reunión en tus manos. Espíritu Santo, te pido que tomes pleno control, que nos estés trayendo libertad, Señor, que nos estés trayendo entendimiento para poder entender y comprender esta palabra para nuestra vida y que la podamos aplicar. Pero si hay algo, Señor, que viene a interponerse, que viene a interrumpir, que viene con distracciones, Señor, lo atamos, lo encadenamos y lo echamos fuera. Todo aquello que es contrario, Señor, a tu reino, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Padre, toda falta de energía, Padre, todo problema en internet, lo reprendemos y lo echamos fuera. No tiene parte ni derecho ni memoria sobre esta reunión. Esta reunión fluirá, Padre, sin ningún inconveniente. Nada vendrá a interrumpirla. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Pongo cada familia, cada hogar, Señor, en tus manos, Señor. Lo pongo en tus manos para que tu Espíritu Santo esté tocando cada corazón y puedan estar recibiendo tu palabra en este día. Padre de la gloria, ponemos todo en tus manos y te damos gracias, en el nombre de Jesús. Y bueno, te damos gracias principalmente por todo, Señor. Amén y amén. Luego vamos a estar orando por cada petición, por cada uno de ustedes al final de la reunión, como lo hacemos siempre. Y orar también por aquellas personas que tienen alguna necesidad. Así que vamos a dar comienzo a este estudio de la palabra, en el cual estaremos viendo el tema, el desierto. Pasar por tu desierto. Pasar por tu desierto. Hay una gran recompensa de parte de Dios si cruzás el desierto confiando en Él. Y vamos a hablar un poquito sobre esto. Vamos a hacer una introducción, ¿no? El pueblo de Israel sale de Egipto, ¿sí? Con la mano poderosa del Señor, y es llevado al desierto. Ellos debían cruzarlo al desierto y en 11 días estaban en la tierra prometida. Pero tardaron 40 años, porque fue necesario que el pueblo de Israel pasara por el desierto y purificara sus corazones para poder recibir la bendición. El Señor tuvo que tratar con sus vidas. Y esto es lo que vamos a estar viendo. ¿Qué es un desierto? Un desierto es un lugar árido, un lugar donde hay escasez de comida, donde hay escasez de agua, donde hace muchísimo frío de noche, bajo cero, y hace muchísimo calor en el día. ¿Sí? Es un lugar realmente muy inhóspito. Un lugar donde no se puede sobrevivir durante mucho tiempo si no están dadas las condiciones y si no tenés los elementos necesarios para poder sobrevivir. Hoy en día, cuando va la gente al desierto, va con víveres, va con
va con todo lo necesario para poder sobrevivir, ¿no? En ese tiempo ellos no tenían lo que hoy tenemos, que son tiendas de campaña, que son térmicas, así que por lo cual pueden aislarnos del calor y del frío de la noche. Ellos iban en tiendas que armaban con pieles, con lonas y con estacas. Eran otro tipo de utensilios, los cuales ellos no podían aislarse del calor y del frío por las noches, de esos vientos que azotan esos lugares, vientos de arenas, tormentas de arena, pero tenían algo a su favor, que era el Señor que los cubría y los guardaba. Era el Señor quien los guiaba con mano poderosa. El Señor los cubría tanto del frío como del calor, como de sus enemigos. El Señor se glorificó. Y muchas veces el Señor nos tiene que llevar a ese desierto en el cual nos encontramos en la nada misma para que Él se pueda glorificar en nuestra vida y para que podamos entender realmente que es el Señor el que está actuando en nuestras vidas. Como lo hizo con el pueblo de Israel. La única manera de que el pueblo entendiera de que era Dios quien los iba a guiar era llevarlos a un lugar desolado, que tuvieran comunión con el Señor. En un lugar donde solo estuviera el pueblo de Israel y el Señor. Te hago una pregunta. ¿Estás teniendo comunión con el Señor? ¿Estás teniendo esa intimidad con el Señor? ¿Estás teniendo ese tiempo con el Señor? El Señor busca que sus hijos, que su pueblo tenga intimidad con Él. Pasar por el desierto. Éxodo, vamos a estar leyendo desde el capítulo 13, 19 en adelante. Moisés llevó consigo los restos de José, porque José había hecho jurar a los hijos de Israel que así lo haría cuando dijo, pueden estar seguros de que Dios vendrá a ayudarlos. Cuando eso suceda, llévense de aquí mis restos con ustedes. El Señor había hablado a través de José. Todos conocemos la vida de José, alguien que había estado en un posicionamiento como segundo de Faraón, ¿sí? Que tenía poder y autoridad sobre Egipto, que era reconocido en Egipto, pero sin embargo, José, con toda la gloria, él les dijo al pueblo que el Señor iba a venir a ayudarlos y que cuando se fueran de ese lugar, debían llevar sus restos con él. El Señor había hablado mucho tiempo antes de que el pueblo iba a estar en una situación difícil, que no lo estaba en ese momento cuando José estaba vivo. Pero el Señor les había hablado de que iba a llegar un tiempo en el cual iban a necesitar del Señor para poder salir del yugo de Egipto. Siempre el Señor va a hablar antes de actuar. Siempre el Señor va a hablar a sus hijos antes de actuar. El Señor siempre nos va a hablar de sus hechos, como habló a su pueblo a través de José. Entonces los israelitas salieron de Sucot y acamparon en Etam, al límite del desierto. El Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. El Señor se presentaba, ¿sí?, delante del pueblo y los cubría con una nube del sol, del calor, ¿sí?, sofocante del día, y los cubría de noche con una columna de fuego.
no solo para guiarlos, no solo para alumbrarlos, sino también para calentarlos, para que ellos no sufrieran el frío de la noche del desierto. El Señor los protegía, los cuidaba, los guardaba, los guiaba. La presencia del Señor iba con ellos. El Señor nunca quitó de su lugar, de delante de ellos, la columna de nube ni la columna de fuego. En ningún momento el Señor se apartó de su pueblo. En ningún momento el Señor se apartó del pueblo de Israel. Continuamente estaba con ellos. Pasar por el desierto. La presencia de Dios como una columna de nube y fuego. Teofanía, aparición de Dios en forma física. El Señor se les presentaba de delante de ellos de forma física. Como hablamos en un principio, el Señor iba guardándolo de sus enemigos, como lo hizo cuando cruzaron por el Jordán, cuando cruzaron por el mar, y abrió las aguas para que ellos pudieran cruzar, y sepultó a los egipcios que los venían persiguiendo. Los guardó de sus enemigos. El Señor no solo te guía, no solo te cubre, sino que también se hace cargo de aquellos que te desean el mal, de aquellos que te quieren hacer mal, de tus enemigos, de todas acechanzas del infierno, el Señor te libra. Pero debemos confiar en Dios y debemos dejarnos guiar por Dios. Era necesario que el pueblo de Israel entrara en ese desierto, entrara en esa soledad, porque es ahí donde el Señor se va a empezar a manifestar. Es cuando vos decís, bueno, ya no tengo más nada que hacer, pongo todo en manos del Señor, que el Señor me guíe. Y esta es la manera. El Señor tuvo que limpiar el corazón de Israel, porque estaba acostumbrado a Egipto, estaba acostumbrado al mundo, estaba acostumbrado a las costumbres de Egipto, porque era un pueblo que estaba volcado a la idolatría, era un pueblo que estaba esclavizado, ¿sí? Estaba esclavizado por los egipcios, y se había contaminado de las costumbres de Egipto. Entonces muchas veces cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, aceptamos la obra de la cruz en nuestras vidas, reconocemos que Cristo murió y resucitó, el Señor nos tiene que limpiar de toda contaminación. Y eso es un proceso que debemos pasar. Ese es un desierto que nosotros debemos atravesar. Es el proceso que día a día vamos atravesando. Porque el Señor tiene que sacar toda contaminación del mundo que hay en nuestras vidas. Que nos hemos contaminado con lo que veíamos por internet, que nos hemos contaminado con lo que veíamos por televisión, que nos hemos contaminado con lo que hablábamos con nuestros amigos, que nos hemos contaminado de un montón de cosas que para nosotros estaban bien, y resulta que cuando llegamos al Señor nos damos cuenta de que todo eso que hacíamos nos maldecía. La mentira, el engaño, el siempre tratar de sacar ventaja, el siempre tratar de tomar atajos, costumbres que atraíamos del mundo, la mentira, el engaño que traíamos del mundo. El Señor llevó a su pueblo al desierto para quitar toda contaminación.
para sacar todo aquello que no edifica. El Señor los llevó al desierto y les tuvo que enseñar a vivir. Tal es así que el Señor le da los 10 mandamientos para que ellos entiendan cómo debían proceder. Y aparte de los 10 mandamientos, le da leyes morales y leyes de convivencia. Leyes morales y leyes de convivencia, porque ellos estaban acostumbrados a vivir como vivían en Egipto. El Señor les enseña a este pueblo leyes sanitarias, leyes de higiene. Si nosotros leemos todo el Éxodo y todo lo que el Señor, Éxodos, Levíticos, Números, en el cual el Señor le da un montón de ordenanzas y estatutos, el Señor les enseña a tener una vida con una moral conforme al Señor. Les enseña leyes de convivencia. Aparte de los 10 mandamientos que les dio al pueblo de Israel a través de Moisés en el monte Sinaí, les enseña también que ellos no debían juntarse, ¿sí?, hombres con hombres, tener relaciones sexuales entre hombres o mujeres con mujeres. ¿Por qué el Señor les da estas leyes morales? ¿Por qué les dice que no se deben casar con las hermanas, ¿sí?, que no se deben casar entre parientes, que no deben tomar la mujer de sus padres? ¿Por qué les da todas estas leyes? Porque ellos estaban acostumbrados a vivir como vivían en Egipto. El Señor no le va a dar una ley si ellos no estaban cometiendo adulterio, fornicación. El Señor le da las leyes porque este pueblo estaba acostumbrado a vivir de esa manera. El Señor le da todas estas leyes morales. De tal es así que le da leyes de higiene en la cual ellos debían hacer sus necesidades fuera del campamento. Le da leyes de higiene que debían lavarse las manos, porque este pueblo estaba acostumbrado a vivir de una manera en la cual eran esclavos, pero estaban contaminados con las costumbres egipcias. Y es muy probable que hubiera mucha inmoralidad, que hubiera mucha fornicación, adulterio, que se dieran en casamientos entre parientes directos. El Señor les está dando todas estas leyes morales para que las lleven adelante y para que las cumplan. Y el Señor, cuando nos aparta, cuando entramos en nuestro desierto, y ya estoy hablando de nosotros, cuando entramos en nuestro desierto, el Señor nos tiene que enseñar todas estas leyes. ¿Y cuál es la columna de fuego que hoy tenemos nosotros? Hoy la presencia de Dios está entre nosotros a través de su palabra. A través de su palabra nosotros tenemos la presencia de Dios. El Señor tuvo que llevar al pueblo de Israel al desierto, les dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí, ahí le da los 10 mandamientos, y a través de Moisés también le da las leyes morales, leyes de higiene, leyes sanitarias. De la misma manera, cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, el Señor nos aparta y a través de su palabra tenemos su presencia. Al recibir a Cristo en su corazón, tenemos el fuego del Espíritu Santo entre nosotros.
Es el fuego del Espíritu Santo que me llena, que me da convicción de la palabra del Señor, y es el Espíritu Santo el que me va a ayudar a poder llevar la palabra adelante en mi vida, a poder respetar todas esas leyes y estatutos que el Señor me ha dado. No solo los 10 mandamientos, porque en el mundo también conocía los mandamientos. También sabía que no debía robar. También sabía que no debía mentir. También sabía que no debía ser adúltero ni fornicario. Que no debía desearle el mal a mi prójimo. Sin embargo, no tenían la autoridad para poder llevar adelante los mandamientos, menos las leyes morales. Que si nos ponemos a hacer un repaso de nuestra vieja vida, varias, por no decir muchas, no respetábamos. No las respetábamos. Y hoy entendemos a través de su palabra qué es lo que le agrada al Señor. La presencia de Dios está a través de su palabra, que es la que tiene poder. Poder para sanar, poder para liberar, poder para darme libertad, poder para poder afrontar a mis enemigos, a todo lo que antes me dominaba y vencerlos. Porque hoy pongo mi debilidad en manos del Señor y tengo la victoria. Hoy todas aquellas prácticas que contaminaban mi vida, tengo autoridad para no hacerlas en el nombre de Jesús. Dios me guía a través de su palabra. Guiaba al pueblo de Israel en el desierto con una columna de nube y con una columna de fuego. Hoy nos guía a nosotros a través de su palabra y nos da la autoridad a través del Espíritu Santo. Dios alumbra nuestro camino. Dios te guía por la senda que debemos transitar. Una senda de justicia, una senda de verdad, un camino el cual es contrario al camino de este mundo. Un camino que muchas veces es contradictorio al camino del mundo. ¿Por qué? Porque hoy vemos que leyes morales que están en la palabra del Señor no se llevan adelante en el mundo. Leyes que son aprobadas por los gobiernos que no están aprobadas por Dios. Cuando el Señor llevó al pueblo de Israel al desierto, le marcó el camino. Les marcó el camino. No te ayuntarás varón como con mujer. No habrá ni lesbianismo, no habrá ni fornicación entre hombres. El Señor está marcando el camino. Y hoy vemos que aún es legal hasta casarse entre hombres y entre mujeres. Hoy vemos que el engaño, el divorcio, la separación, están a la orden del día. Que el chisme, la injuria, el hablar mal del prójimo, lo vemos prendiendo la televisión. El Señor nos guía a través de su palabra. Debemos tener en claro cuál es la palabra del Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere para mi vida? ¿Cómo debo transitar el camino en el Señor? A través de Cristo, yo recibí libertad. Mi familia recibió libertad. Mi casa recibió libertad. Mi casa debe caminar conforme a la voluntad de Dios.
Soy un hijo de Dios, pertenezco al pueblo de Dios y soy guiado por Dios. No tomemos este camino a la ligera. No seamos cristianos una hora cuando nos congregamos y luego volvemos al mundo. El Señor te apartó, el Señor te escogió, el Señor te guía, te alumbra para que camines por el camino de justicia, para que seas guiado por el Señor. El gobierno que debe llevar adelante tu vida es el gobierno celestial. El Rey es el Señor. Debemos respetar sus leyes, sus estatutos, y están todos en la palabra. Están todos en la palabra. Y Jesús nos vino a mostrar el camino a seguir. Lo tenemos en la presencia de Jesús. A través de los evangelios el Señor nos enseña cómo caminar conforme a su voluntad. Y resume toda la ley la resume Jesús en: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Y amarás al prójimo como a ti mismo. En eso está resumida toda la ley. Si amamos a Dios, vamos a respetar sus leyes. Si amamos a nuestro prójimo, no le vamos a desear el mal. Dios alumbra nuestro camino. Pongamos nuestra mirada en Cristo. Y todas las cosas nos ayudarán para bien. Pasar por el desierto. Dios me protege de todos mis enemigos. No sé cuál será la preocupación que hoy tenés para tu vida. ¿Cuál es el inconveniente o la dificultad que estás atravesando? Pero el Señor te guarda de todos tus enemigos. Debemos aprender a confiar en el Señor. Muchas veces el Señor nos lleva al desierto para que aprendamos a confiar en Él. Cuando algo no tiene solución, es ahí cuando el Señor va a actuar y se va a glorificar en nuestras vidas. Si hay algo que puedo solucionar o que me lo puede solucionar un profesional, Dios puede actuar a través de ese profesional o a través de esa persona o a través de un médico para que vos tengas sanidad. Pero el Señor siempre va a actuar cuando ya la ciencia no puede, cuando ya no hay solución. El Señor se glorifica. El Señor llevó al pueblo de Israel al desierto, a un terreno árido, desolado, con cambios climáticos extremos, donde no había agua, comida, y el Señor los alimentó. El Señor les dio de beber. El Señor les dio dónde vivir. El Señor les dio todo lo necesario para poder atravesar ese desierto. Si estás atravesando un desierto, si estás atravesando un momento de dificultad, poné al Señor por delante. Poné al Señor como tu estandarte. Poné al Señor como tu columna de fuego, como tu nube que te va a proteger de toda adversidad. Y el Señor se va a hacer cargo de tu vida, de tu casa, de tu familia y de todos tus enemigos. El Señor es nuestro ayudador. El Señor es quien nos va a dar todo lo necesario para que no tengamos temor ni miedo a afrontar una dificultad, a afrontar un terreno árido, un desierto. Poné toda tu confianza en el Señor, deposita toda tu confianza en Él. Dios nos proporciona seguridad ante cualquier situación.
Dios nos proporciona seguridad. El pueblo del Señor estaba seguro. En el desierto, estaban todos seguros y guardados, pero era necesario que ellos pasaran por ese desierto para poder llegar a la bendición, a la tierra prometida, a Canaán, una tierra en la cual fluía leche y miel, en la cual iban a ser sustentados, en la cual no les iba a faltar absolutamente nada. El Señor es nuestra guía y nuestro ayudador. El Señor es quien nos va a guardar ante cualquier situación, ante cualquier peligro, ante cualquier dificultad. El Señor los proveía de todo lo necesario y aún sus ropas dice que no envejecían, su calzado no envejecía. Todo lo necesario el Señor lo sustentaba. Y muchas veces nos preocupamos por qué nos va a faltar, por si llegamos a fin de mes, por si nos falta algo, si tenemos alguna dolencia o estamos atravesando algún momento de dificultad, porque todos atravesamos problemas y dificultades, todos tenemos inconvenientes. ¿Sí? Todos tenemos inconvenientes. El religioso es el que dice, no, yo no tengo ninguna necesidad, no, yo no paso ningún problema. El Señor a través de su palabra nos muestra que hombres y mujeres del Señor han pasado dificultades. ¿Cómo no las vamos a pasar nosotros? Todos pasamos por situaciones difíciles. Todos pasamos por un desierto. Todos somos pecadores. No hay justo ni siquiera uno, dice la Biblia, solo Jesús. Es el único justo en quien no se halló pecado, Cristo. Después el resto somos todos pecadores. Y el Señor a través de su palabra nos muestra que vamos a pasar situaciones difíciles, pero Él siempre va a estar a nuestro lado. Si no, no diría a través de su salmo, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque tú, oh Jehová, estarás conmigo. O a los apóstoles los hubiera hecho pasar por una tormenta. Todos pasaremos por un momento difícil. El rey David, quien tenía un corazón que agradaba al Señor, fue perseguido por el rey Saúl. Tuvo que pasar por un momento de dificultad. Tuvo que pasar por un desierto. Todos pasamos por momentos difíciles. Pero tenemos que tener en claro que la bendición va a estar al cruzar ese desierto. ¿Tenemos que dejar cosas en el desierto? Sí. En el desierto tenemos que sacar y dejar muchas cosas. En el desierto el Señor nos va a mudar el corazón. Ese corazón de piedra, ese corazón contaminado, el Señor lo va a cambiar cuando atravesemos ese desierto. El Señor va a sacar de nuestro corazón toda idolatría, ¿sí? Porque no estamos hablando de la idolatría de los santos, de la idolatría de las vírgenes. También el dinero es una idolatría. Todo aquello que está antes que Dios es idolatría. Y el Señor tiene que quitar todo eso para que aprendamos a confiar en el Señor. Muchas veces podés estar pasando dificultades económicas. Confía en el Señor y declaralo. Señor, tú me sustentarás. Pero ¿qué es lo que tengo que sacar de mi corazón para que realmente venga tu sustento, venga tu provisión? El Señor va a sacar todo aquello que esté antes que Él, para que Él te pueda guiar, como guió a su pueblo en el desierto. Te quiere guiar a vos, porque vos sos su pueblo, sos su hijo amado. Él te ama.
y quiere guiar tu vida. La quiere guiar. Tenemos que predisponer nuestro corazón a seguir a Jesús. Tiene que sacar toda envidia, todo celo, todo egoísmo. Lo tiene que sacar de nuestro corazón. Tiene que sacar el chisme, la mentira. ¿Cuántas cosas tiene que sacar el Señor que han contaminado nuestra vida y nuestro corazón? Déjalo al Señor, que moldee tu corazón y que sea un corazón conforme a su voluntad, un corazón que lo agrade. Y el corazón que agrada al Señor era el corazón que tenía David, que aún siendo un pecador, que aún siendo alguien que se equivocaba, se rendía y se humillaba delante del Señor, reconociendo que necesitaba de Él, reconociendo que necesitaba de la guía y necesitaba de que el Señor lo guarde y lo cubriera. Que delante de cada situación Él se presentaba delante del Señor. Y si se equivocaba, pedía perdón. Y asumía las consecuencias de sus errores. Ese es el corazón que el Señor quiere, predispuesto a ser cambiado, a ser mudado, porque todos teníamos un corazón que no agradaba al Señor. El corazón que agrada al Señor es aquel corazón que se deja cambiar, que se deja moldear. Que el Señor va a quitar toda costumbre que venga del mundo. Todo aquello que antes nos parecía que estaba bien. El Señor quiere cambiar tu vida, quiere cambiar tu corazón para poder bendecirte. Si estás en el desierto, ponete en manos del Señor. Deja que Él cambie tu vida. Porque cuando el Señor te lleve y atravieses ese desierto, vas a recibir tu recompensa. El amor de Dios te va a cubrir y te va a dar todo lo que necesites. Esta palabra es fuerte, porque muchas veces decimos, ¿realmente me estoy dejando guiar por el Señor? En todos mis caminos está el Señor. El Señor es mi columna de fuego. Es mi nube que me protege. O muchas veces me pongo yo delante del Señor, tratando de hacer las cosas a mi manera y no dejando al Señor que me guíe. El problema de no dejar que el Señor te guíe es que vas a permanecer en el desierto. El problema de que el Señor no te guíe es que vas a permanecer en el desierto. Y tenemos que salir de ese desierto. Tenemos que entrar a la tierra prometida. Deja que el Señor moldee y saque todo aquello que está en nuestro corazón, que no le agrada. Predispone hoy tu vida al Señor y decirle, Padre, aquí está mi corazón, moldealo conforme a tu voluntad. Que se lleve adelante la palabra, ¿no? Cuando Jesús nos enseña a orar, dice que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. Que el gobierno del cielo gobierne tu vida. Esa es la manera en la cual atravesaremos el desierto y obtendremos todas las bendiciones que el Señor tiene preparadas para nosotros. Todas. Todas. Y recibirás prosperidad y vivirás en una tierra fértil donde nada te faltará. Deja que el Señor guíe tu vida. Dios amado, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra.
y predisponemos nuestro corazón, Señor, y lo ponemos delante de tu presencia para que tú lo moldees conforme a tu voluntad. Guíanos, oh Dios, por este desierto para poder llegar a la bendición que tú tienes cuando lo podamos atravesar. Dios, guíanos, guárdanos y protégenos de todos nuestros enemigos. Padre, yo pongo cada familia, cada persona, cada varón, cada mujer en tus manos, cada niño en tus manos. Padre, te pido que tú los bendigas. Señor, bendice los hogares, bendice los matrimonios, bendice las familias, bendice cada varón y cada mujer. Padre, pero si hay algo en los corazones lo cual no deja que tu presencia fluya con total libertad, ahora mismo atamos y reprendemos y lo echamos fuera. En el nombre precioso de Cristo declaramos libertad. Cubro cada hogar, cada familia, Padre, cada varón, cada mujer, con tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Señor, la cual nos limpia, nos redime de todo pecado y con la cual podemos acceder a tu presencia. Dios de gloria, que tu columna de fuego, que tu columna, Señor, alumbre los caminos y puedas guiar a tu pueblo, a tu gente, Señor, por la buena senda. Yo los pongo en tus manos y los bendigo en el nombre precioso de Jesús. En el nombre de Jesús suelto bendición sobre toda la audiencia. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.